El día de hoy, hermanos, usted puede ver en sus boletines que dice, entramos en el capítulo 30, pero consideré en ese momento pertinente que sería bueno retroceder un poco. ¿Por qué retroceder un poco? Por la implicación del tema que vamos a entrar, que es capítulo 32, pero retroceder un poco hacia el capítulo 20, directamente acerca de los 10 mandamientos, y si el Señor lo permite, la próxima semana entraríamos en el capítulo 32. ¿Por qué capítulo 20? Los 10 mandamientos. Así que el día de hoy vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Y dice así la palabra del Señor. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago mi misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová santificó, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tu infinita misericordia. Padre, por permitirnos que estemos aquí reunidos, Señor, donde hemos leído tu palabra, hemos alabado tu nombre por medio de los cantos y nuestras ofrendas. Señor, y en este tiempo que tu palabra es abierta y expuesta, Señor, que pueda ser clara a nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, y como dice tu misma palabra, que no solamente del pan vive el hombre, Señor. Tu palabra que es, Señor, aquel pan que nos nutre, Señor, que nos alimenta espiritualmente. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser alimentados por medio de ella, para que podamos de esa manera crecer más en tu gracia y conocimiento en este día. Señor, bendice este tiempo y lo dejamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Como les decía, tratar de repasar un poco más que todo, porque lo que va a hacer Israel en el capítulo 32 es prácticamente rechazar a Dios, dejar a un lado a Dios. Y Moisés tiene que interceder por ellos. Sin embargo, entonces es pertinente regresar aquí a ver lo que tenemos en Éxodo 20, aquel pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Tenemos en estos versículos entonces que Dios le dice: yo soy Jehová tu Dios. El prefacio dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está ¿dónde? Arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sucesivamente también el mandamiento 3, que es no tomar el nombre de Dios en vano, y el mandamiento número 4, que es acordarse del día de reposo. Así que estos mandamientos, cuando nosotros los vamos a ver, la porción que estamos viendo el día de hoy es directamente la primera piedra. Como dice el catecismo y como muchos de los reformadores mencionaban, la primera piedra tiene que ver con todo lo que es respecto a Dios, es decir, los primeros 4 mandamientos. Y los demás 6, o los otros 6, tienen que ver la relación del hombre con su prójimo. Por eso después dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, porque tiene que ver esa relación de Dios, del hombre con su prójimo. Pero es interesante recordar un poco acerca de los mandamientos, porque nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, Él resume de esta manera los mandamientos y dice:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante porque esa porción es tocada del libro de Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 al 6, donde se habla del Shema. Dice: oye Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, todo lo que tú eres. Pero nuestro Señor Jesucristo lo puso todo junto y dice: eso significa amar a Dios. La primera piedra. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también Él dice en Mateo 22, 37 al 40, dice: ama con todo tu corazón. Dice: este es el primer y gran mandamiento. Y después dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él lo resume de la siguiente manera: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Es en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nos encontramos con estos primeros mandamientos, del 1 al 4, vemos que es amar al Señor con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y no hay nada en este mundo que pueda ni deba tomar el lugar que solamente le pertenece a Él. Tenemos entonces el versículo 4 hasta el versículo 6, que son directamente el mandamiento número 2. Tenemos entonces: no te vas a hacer ninguna imagen. Ahora la pregunta es: ¿qué significa realmente no hacerse una imagen? Si vemos el texto, dice: no te harás imagen de nada semejante a lo que se menciona. Y estos dos están interrelacionados en el hecho de que está prohibido crear o tallar dioses. O mejor dicho, tallar animales, ya sean aves, ya sean pececitos, ya sea una vaquita. Porque dice: seres que habitan en la tierra o en el mar. Y esto nos lleva entonces, una vez, si usted retrocede al prefacio, que es el versículo 2, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y añade: no vas a tener dioses ajenos. Si usted recuerda algo, y eso lo vimos ya hace casi 3 años, 2 años y medio, para no ser tan un poco exagerado. Cada plaga de Egipto era un dios que regía la vida de la nación. Israel vivió durante 400 años en esa tierra. Ahora le pregunto: si usted vive 400 años en una tierra, bueno, ninguno puede vivir 400 años, pero imagínenselo. Si usted vive 400 años en una tierra, ¿qué es lo que va a aprender? Idolatría. Y si vivió en Egipto, viendo todos estos dioses, forma de gatito, forma de vaquita, todos estos, el sol, ¿qué es lo que va a aprender? Idolatría. Es entonces ellos aquí es donde van a tener y aprender esta multitud de dioses. Por eso el prefacio les recuerda, y el segundo mandamiento les dice: no tendrás dioses ajenos. Él dice: yo soy Yahweh Elohim. Yo soy el Dios del pacto. El Dios que hizo el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dice que prometía hacerlos a ustedes una gran nación. Los prometía ser mi pueblo, una nación santa. Pero aquí vemos en este capítulo 20 que ya ellos, Dios les está dando el pacto. Y lo que veremos la próxima semana, ellos ya han aceptado y Dios les ha dado las instrucciones para construir todo. Porque son su nación santa, real sacerdocio. El simple hecho de que está prohibido hacer imagen o tallar algo en forma de animal, directamente es: tú no puedes tallarlo y decir: eso es Dios, ese es Dios. Y las implicaciones aquí se van yendo un poco más y más profundamente de lo que podemos ver a simple vista. El mandato negativo no está descansando directamente en lo que no deben hacer, sino en el por qué. La frase dice:
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y aquí resulta algo interesante. Este mandato les dice, no te vas a inclinar. Primero, no puedes tallar algo. No puedes tallar un animal y decir que ese es Dios, y después no puedes inclinarlo. No puedes inclinarte. Si es de piedra no puede inclinar el muñeco. Pero dice, no puedes inclinarte a él. Y aquí es lo que resulta interesante. El término que se usa, honrar, no los honrarás, es el término sobot o abat. Prácticamente la misma palabra. Y se usa en Éxodo 9:1, 13 y capítulo 10, versículo 3. Lo interesante de esa palabra, no los honrarás, sabot o abat, no los vas a honrar. Se puede traducir también como servir. Y aquí es donde empieza la palabra a tomar más sentido. No puedes, esta palabra significa trabajar o por implicación hacer un servicio. Así que más aún el interés en esta palabra es porque de manera causativa, esta palabra se usa para denotar esclavizar. Y de allí entonces se desprende servir y adorar. Ahora bien, debido a esto entonces se puede entender un poco mejor el conflicto que había entre Faraón y Dios de quién era el verdadero Dios. Faraón, ¿qué es lo que no quería hacer? Él no quería dejar ir al pueblo de Israel porque él dice que esos son mis esclavos y ellos quieren que él abad, que ellos le sirvan a él, que ellos lo honren a él. Así que él dice, no van a salir porque son mis esclavos. Pero Dios los libera a ellos para que ellos dejen de ser esclavos de Faraón. ¿Para usted sabe qué? Para ser esclavos de Dios. Porque Dios dice, yo los voy a liberar con mano poderosa para que salgan y me sirvan a mí. En otras palabras, Dios dice, sales de la esclavitud de Egipto para ser mi esclavo. No puedes servir a otro. No puedes inclinarte a otro. Yo te compré. Yo te redimí por medio del Cordero Pascual. Yo te bauticé por medio de llevarte por medio del Mar Rojo. Eres mi primogénito. Eres mi pueblo. Y la importancia de esto es entonces que Israel aceptó cumplir con los mandatos de Dios. Ellos aceptaron ser su pueblo. Pero se van a desviar. Se les va a olvidar. Pero sabe que aquí hay algo interesante, porque a pesar de todo esto que vemos, hay uno del pueblo, mi querido hermano, Cristo Jesús, que sí lo cumplió, que sí cumplió a cabalidad los 10 mandamientos. Y por medio de este pueblo entonces es que Dios escogió para venir a salvar a los hombres. Por tanto, lo que vemos en el mandato, no te inclinarás a ellos. No te inclinarás a dioses tallados o grabados o labrados. Más que simplemente inclinarse en forma de reverencia, como hacen algunos adorándose de esa manera, reverencia, es el hecho de inclinarse en una adoración, pero de manera de esclavitud hacia Él. Yo te sirvo y yo hago lo que tú me indiques. Eso es la prohibición. Debido a esto, entonces, Dios le dice, porque yo soy Jehová, tu Dios. Y aquí viene lo pertinente. Él les dice a ellos, yo soy Yahweh Elohim. El prefacio, que es el versículo 2, dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y Él les está diciendo lo mismo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Yahweh Elohim. Pero si usted ve el versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Sabe qué término hebreo él está usando allí?
Él dice, no tendrás más Elohim, no tendrás Elohim delante de mí. El término Elohim puede traducirse para referirse a Dios de manera plural. Algunos dicen que cuando se habla de Elohim está haciendo referencia a la Trinidad. Y ya usted me ha escuchado anteriormente mencionarlo. Sproul una vez mencionaba y él decía que él no veía el por qué hace referencia a la Trinidad. Y él explicaba que el término se puede traducir como dioses. Eso es lo que realmente significa la palabra. Y que él no veía un indicio de que realmente está hablando de la Trinidad de Dios, hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Realmente, lo que esto denota aquí es, si es como dice Sproul, que parece tener bastante sentido, si Elohim quiere decir dioses, cuando habla de Yahweh Elohim, no está hablando entonces de Dios como Trinidad, sino que está hablando de que Dios, Yahweh, el Dios del pacto, es el Dios que está por encima de cualquier otro Dios. Es decir, que está por encima de cualquier cosa que quiera llamarse Dios. Es decir, que no hay otro como Él en celos, sino que Él es el todo y todo se debe a Él. Porque más allá que simplemente referirse a la Trinidad, podríamos concluir que realmente está enfatizando la grandeza, el poder, la trascendencia de ese Dios que no permite entonces que el pueblo tenga otros dioses, sino Él. Es por eso entonces que dice, no puedes hacerte imagen, no puedes inclinarte, no puedes honrarlas, porque hay consecuencias. ¿Sabes cuáles son esas consecuencias? Dice, yo los rescaté. Yo les mostré mi mano poderosa, ustedes vieron las plagas. Yo abrí el mar rojo. Yo los guié a ustedes afuera por el desierto con una columna de fuego y una nube durante el día y la noche. Si ustedes no me adoran como es, o tallan un muñeco y se inclinan diciendo que soy yo, los voy a castigar. Dice, los voy a visitar, es la palabra que usa en la versión 60. Pero la versión de las Américas dice, yo los voy a castigar. Podríamos entonces preguntarnos ¿por qué? Porque la pregunta aquí está inmediatamente, dice, a los que me aborrecen. Este término también habla, dice, o los que me odian. Y el punto aquí, mi querido hermano, es que crear dichas imágenes de Dios es aborrecer u odiar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se está menospreciando a lo que Él hizo por su pueblo. Se está menospreciando que Él es quien ha rescatado al pueblo de la esclavitud. El hacer imagen, inclinarse, honrarlas es aborrecer a Dios. Porque está diciendo que esa estatua, dice, ese es mi Dios Salvador. Pero este mandato nos dice que Dios aborrece a todos aquellos que no lo tienen a Él como el único Dios. El pueblo de Israel vio los grandes prodigios y maravillas. La próxima semana veremos cómo lo menosprecian, mostrando que sus corazones todavía estaba Egipto adentro de ellos. A pesar de que Dios les había mostrado quién es Él. Pero sabe, mi querido hermano, esto me lleva a algo sumamente práctico en nuestras vidas. Usted y yo hemos sido salvados por medio de la obra redentora de Cristo. Hemos reconocido que hay solamente un Dios y que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
pero somos exactamente iguales que Israel. Dentro de nuestros corazones existe todavía idolatría. Juan Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, capítulo 1, el 11.8 dice: la naturaleza del hombre, por así decirlo, es una fábrica perpetua de ídolos. La mente del hombre, llena de orgullo y audacia, se atreve a imaginar un Dios según su propia capacidad. A medida que avanza lentamente, ciertamente abrumado por la ignorancia más burda, concibe una realidad y una apariencia vacía como Dios. Es decir, por causa del pecado, todo lo que usted agarra con sus manos y todo lo que pasa por mis manos es propenso a ser un ídolo. Ya sea redes sociales, ya sea su programa de televisión favorito, ya sea la tecnología, ya sea el ejercicio físico, ya sea su apariencia, su casa, su familia o el ministerio. Cualquier cosa puede ser ídolo. No me gusta usar muchos ejemplos porque después, es que dijeron que todo eso es malo. No estoy diciendo que eso es malo, sino que el verdadero problema está en nuestros corazones, en satisfacer mis necesidades, mis caprichos y lo que yo pienso tiene que hacerse porque yo lo dije, pero dejamos la palabra de Dios a un lado. Mi querido hermano, ¿cuánto fallamos en esto? Todos los días. Y que el Señor, el Dios Todopoderoso, que no solamente rescató a Israel, sino también a nosotros, ¿no cree que estamos en la misma condición? ¿No cree que tenemos la misma tendencia a olvidarnos? Por eso, no te harás imagen. Pero sabe que a pesar de que sabemos que hay cosas en nuestras vidas que son ídolos, ¿sabe lo que usted y yo hacemos? Persistimos en dicha idolatría. Porque sigue estando esa naturaleza corrupta. Debemos hacer, como dice el primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí Juan empieza a explicar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que estas pasiones que están dentro de nosotros nos dirigen siempre más y más alejados de Dios, porque por naturaleza no queremos estar delante de Dios. Ahora hay 3 cultos, no podemos vernos todos los domingos, todos, pero cuando estábamos todos juntos, era más visible si alguno faltaba o no. Porque a veces no queremos venir a la iglesia, es que ya la vida es una semana larga. Tuve una semana de 9 días, eso no existe, pero a veces nos saturamos tanto, nos llenamos de cosas, pero para lo del Señor se nos olvida. Y eso es algo que muestra nuestra naturaleza vieja que todavía está allí prevaleciendo. Por tanto, mi querido hermano, usted y yo debemos quitar aquellas cosas que sabemos que estorban nuestra vida, porque hacen que desviemos nuestra mirada del Señor. Nos esclavizan. Pero eso, dejar esas cosas, no se hacen de manera mágica y sale el poder para quitar todas las partes de la naturaleza vieja. No es así.
Eso es por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de la meditación de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo, trayéndonos a la memoria todo lo dicho y enseñado por la Biblia. Pero si no hacemos esto, nos estamos comportando como los mismos idólatras paganos. Tenían sus ídolos de piedra, o como Israel, que tenía prohibido tallarlos. Y tenían prohibido tallarlos porque iba a haber una consecuencia. Los voy a visitar. Los voy a castigar a los que me aborrecen. Si usted mira al final del texto, o de esa porción, dice: yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y Él busca verdaderos adoradores. El pueblo de Israel había aceptado lo que Dios había establecido para que ellos fueran un pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero sabe que hay algo que no debemos dejar pasar por alto. Y es que el pueblo de Israel no puede ni podrá jamás cumplir esto. ¿Sabe por qué? Por naturaleza el hombre es pecador, es depravado y es inclinado a hacer lo que su corazón dicta. Lo vimos hace un ratito. ¿Y qué es lo que dicta nuestros corazones? Hacer lo que yo quiero antes de que hacer lo que Dios dice. Este texto nos muestra dos cosas. Lo primero es nuestra incapacidad para cumplir la ley. Segundo, la gracia y misericordia de Dios en la salvación. Ningún ser humano es capaz de guardar a cabalidad los 10 mandamientos, porque aunque no quebrante, o mejor dicho, porque aunque quebrante uno, o él dice, bueno, he guardado uno, o solamente me he comportado mal en uno, pero en los otros no. Santiago dice, eres transgresor de toda la ley. El que quebranta uno, quebranta toda la ley. Pero si Dios hace misericordia con aquellos que le temen, que guardan sus mandamientos, tiene que ser porque no ha sido por ellos mismos, porque ningún hombre puede por medio de sus propias fuerzas. Solamente por medio de creerle a Dios, rogar por su asistencia y salvación, es que un hombre, es decir, usted y yo, puede recibir la salvación y por tanto de esa manera amar a Dios y guardar sus mandamientos. La única manera que todo esto es posible, mi querido hermano, es por medio de haber creído que Dios envió uno, en mayúscula, que cumplió la ley en su totalidad y perfección y que intercede por nosotros. ¿Sabe quién es ese? Cristo Jesús, su Hijo, quien murió en la cruz del Calvario, es el único camino al Padre. En otras palabras, solo aquellos que aman a Dios, en este contexto, solo aquellos que aman a Dios es porque creyeron en Él y porque fueron redimidos. Y como reacción van a guardar sus mandamientos. ¿No ha conocido a algunas personas que dicen, yo amo a Dios y Él me ha salvado, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, pero yo no puedo cumplir sus mandamientos? No sé si has conocido a algunas personas así. Yo he conocido a algunas, pero eso es contradictorio. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es diferente a que usted diga, me cuesta, pero trato de hacerlo, porque el Señor me ayuda. Es diferente a decir, no quiero hacerlo. El único mediador establecido por Dios para que interceda por nosotros se llama Cristo Jesús. Por eso Juan dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si él preguntara, ¿me aman? Guarden mis mandamientos.
todos aquellos del pueblo de Israel que confiaban verdaderamente en que ese Cordero Pascual era un tipo, una figura de aquel que vendría. Estos piadosos entonces buscarían cumplir y amar la ley de Dios. No podrían hacerlo perfectamente, pero es como usted y yo estaríamos anhelando el rostro de Dios. No perfectamente, pero con la asistencia de Dios. Un ejemplo de eso es José, el padre de nuestro Señor Jesucristo. José no es el papá de Jesús, es el padre de nuestro Señor Jesucristo, el padre terrenal. ¿Qué dice la Biblia acerca de José cuando se enteró que María había concebido por el Espíritu Santo? Él dice, como él era varón justo, no quería infamar a María. Vemos que él amaba la palabra de Dios y él mismo prefería llevarlo sobre sí en vez de exponer a María. Pero es un ejemplo de que no es por nuestras propias fuerzas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Dice que cuando él vio que quería dejar a María, el Espíritu Santo le apareció en sueño, le dijo, quédate con ella. Y él obedeció. Hombre justo, varón justo. Le pregunto a usted, ¿ha creído en Cristo Jesús? Y si no lo ha hecho, está, como dice, con sus ídolos. No ha creído en Cristo. Sigue como si estuviera en Egipto, esclavizado al pecado, con una condena a muerte, una sentencia a muerte por causa del pecado y la ira de Dios reposando sobre usted, si no ha creído en Cristo Jesús. Pero usted es miembro, la gran mayoría creo que son miembros de la iglesia, o por lo menos miembros de una iglesia de Cristo. La pregunta es, como dicen los puritanos, cuando ve la realidad de su vida cada día, ¿está tratando de poner el pecado más y más a un lado y amar más a Cristo? O déjeme reformularle la pregunta desde otro ángulo. ¿Considera usted que es diferente hace un año o hace 2 años? ¿Considera usted que el Señor ha ido cambiando su mente por medio de la renovación de su entendimiento, por medio de la palabra del Señor? Es hora de que dejemos a un lado esa idolatría que está todavía en nuestros corazones. Y sabemos, porque es real, que está allí. Es más, nos está consumiendo el tiempo, usurpando el lugar de Dios, que solamente le pertenece a Él. ¿Sabe usted cuál es el mayor ídolo de nuestras vidas? Piense cuál es el ídolo mayor en su vida. Voy a responderle. Nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque creemos que solamente se cumplan nuestros caprichos. Ese es el mayor ídolo. Usted lo puede ver en su casa. Llegue a su casa, vaya al baño y cuando vea el espejo, allí se va a encontrar un ídolo. Porque está acá adentro. Acá en lo más profundo, enraizado en el corazón. Como le decía, esto es importante para poder comprender. Más que todo era para repasar y ver qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Que tienen una prohibición, pero se han olvidado. No ha pasado mucho, pero se han olvidado y van a ser un becerro de oro. Concluyo. No te harás imagen de absolutamente nada de lo que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, diciendo que ese es Dios. Y así que de una manera muy práctica nosotros vimos que debemos quitar todo ídolo de nuestras vidas porque Dios es un Dios celoso, nos compró por medio de su preciosa sangre, la preciosa sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. Hemos sido comprados. Esa es la idea de la redención.
Y la pregunta es, ¿hay algo que pueda ser mayor que nuestro Salvador y Redentor? ¿Hay algo que pueda ser mayor? Por eso necesitamos que el Señor todos los días nos ayude a caminar con Él, para que no apartemos nuestra mirada hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que miremos el camino recto. Israel ya fue sacada de la esclavitud. Vieron el poder de Dios. Pero ellos, o lo que estamos a punto de entrar, como les decía, en el capítulo 32, ellos se olvidan fácilmente de lo que Dios hizo por ellos. Así que, mi querido hermano, que no nos suceda como a ellos, que desviamos nuestra mirada del Señor. Una breve aplicación. Acompáñenme al libro de Colosenses, capítulo 3. Pablo le dice a la iglesia, versículos 5 al 14. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Podemos pensar, bueno, es idolatría solamente de versículos 5 al 7, porque dentro de toda la frase Pablo no está incluyendo más nada. Sin embargo, eso sería un error. Porque el hecho de que él diga en versículo 8, pero ahora, está añadiendo algo a la lista de lo que es idolatría. Y él dice, también dejad vosotros todas estas cosas. Hago un paréntesis, y es interesante porque por lo general en los púlpitos se dice, cuidado con la fornicación, cuidado la idolatría, cuidado el adulterio, cuídate del adulterio. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Y se vuelve un mantra, como si solamente esos dos fueran pecado. Y la vida religiosa, el pecado, se ha vuelto solamente fornicación y adulterio y fornicación. Y no hay más. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Es más, cuando el término que se usa allí para hablar de adulterio y fornicación no habla específicamente de esos dos pecados, sino que es más amplio. Significa todo tipo de inmoralidad sexual. Es lo que realmente ese término significa. Pero Pablo dice los malos deseos. ¿Malos deseos de qué? Es que no me caes bien y por eso no te soporto. Cuidadito con eso. La avaricia. Voy a meter horas extras. Cuidadito. A veces es necesario, pero no siempre. Pablo dice la ira. No, eso no es pecado, no es tan grave como lo otro. Seguro. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bueno, mentiritas blancas son lícitas, pero las mentiritas más negras no son. Todo eso es idolatría. Lo que dice Pablo. No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre, con sus hechos y revestíos del nuevo. ¿Quiere usted dejar su idolatría? Va a sonar duro la manera en que lo voy a decir, pero ¿quiere dejar de ser un mentiroso? ¿Quiere dejar de robar? Dice, revístete del nuevo hombre. Esa es la manera. Dice que va siendo renovado conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni circunciso, bárbaro ni escita, sino libre, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todo. Y él dice, versículo 12, vestíos. Quita tu pecado, límpiate y después vístete.
¿Cómo se deja la idolatría? Vestidos como escogidos, santos y amados. Muestra misericordia, muestra benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos a los que me caen bien. No. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Dice, si tienes queja, si no puedes perdonarlo, acuérdate que tú fuiste perdonado en Cristo. Así que ve y perdona. Ve y ámalo. Es lo que dice Pablo aquí. La Biblia nos manda a dejar a un lado la idolatría. Y por eso él termina versículo 16, que es un llamado a esto de no seguir el ejemplo en el mal sentido de Israel, que desvió su corazón. Debemos estar latentes y mirando que estamos propensos a eso. Y esta es la manera en la cual usted y yo podemos salir adelante y luchar cada día. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia. Es más, es bueno tener 3 cultos. Algunos participan en varios. Más de la palabra de Dios. Pero hoy día estamos sufriendo de menos de la palabra de Dios. Estamos tomando pastillitas de la palabra de Dios. Frases y sentimos que eso es suficiente. Estamos dejando a un lado la palabra de Dios. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo deja usted entonces la idolatría o dejamos la idolatría en nuestros corazones? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Todos los días. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que hemos tenido con tu palabra, Señor, y repasar un poco de todo lo que tú hiciste con el pueblo de Israel, Señor, al sacarlos de Egipto. Señor, tú les prohibiste tallar, Señor, maderas o piedras, Señor, con formas de animales, diciendo que ese eres tú. Padre, pero de igual manera nosotros debemos estar atentos, Padre, que esos ídolos siguen persistiendo en nuestros corazones, Señor, pero de otra manera. Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes en nuestra vida cristiana. Y como vimos ahora en la aplicación, Señor, que tu palabra more en nuestras mentes y nuestros corazones. Porque de esa manera podemos salir adelante, Señor, y luchar contra esa idolatría que todavía persiste en nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia y bendice a cada uno de mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.